Muy buenas tardes, bienvenidos. Permítanme ahora sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer espacio abierto. Encuentro con una servidora, maestra Ana Ibet Reyes García, dentro ya de nuestra semana número 4, semana de integración, semana integradora. Estoy dándoles la bienvenida, espero tengan un excelente día. Esperemos que se vayan incorporando nuestros compañeros. Son 5 minutos para las 16 horas, horario de inicio de este primer espacio abierto con su asesora dentro de la semana de integración, semana 4 del módulo 1, las TICs en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy la maestra Naibet Reyes García, su asesora virtual dentro de Prepa en Línea C, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en unos minutos. Esperemos que se vayan incorporando un poco más de compañeros. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer espacio abierto con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Iberreyes García, dentro de esta semana 4, semana de integración, dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Bienvenidos este miércoles 1 de junio de 2022, ya a las 16 horas, en este horario de la Ciudad de México. Vamos a iniciar nuestro primer espacio abierto este miércoles, dando las indicaciones y los elementos como cada semana del propósito de estas sesiones, de espacios abiertos, encuentros sincrónicos, de espacio de aula virtual, explicar el objetivo y el propósito, pues las actividades de esta semana integradora dentro de nuestro módulo 1, llamado las tecnologías de la información en la sociedad, como por supuesto ver cada una de las características y elementos de las actividades de la semana 4, semana integradora. Recuerden que el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Así como reiterarles las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Tenemos, por supuesto, el correo electrónico institucional, que es auv@prepelinia-mediosep.edu.mx. Por supuesto, dentro de la plataforma, las formas de comunicación, una de las más importantes, como siempre, es el foro Aprendiendo, que en el caso de esta semana de integración, semana integradora, pues es necesario inclusive que ustedes participen y se promueva el foro Aprendiendo para la realización de su proyecto integrador. Permítanme, por favor. Perdónenme, ya regresé. Bueno, y entonces les comentaba las formas de comunicación dentro de la plataforma, una de las más importantes, de las de mayor contacto, de mayor rapidez y veracidad,
inclusive como un comentario privado para una servidora, pues es mensajería dentro de la plataforma, está en la parte superior derecha y casi en el derecha, casi muy ahí pueden ver directamente el icono del globito, ahí sin problema se pueden comunicar. Ya estamos, recuerden, en esta semana final, semana integradora, semana 4. Entonces sí es muy importante que cualquier duda ustedes se pongan en contacto conmigo. Recuerden que en esta semana finalizamos, no puedo aceptar actividades fuera de tiempo de esta semana de integración. Recuerden que finalizamos el domingo 5 de junio de 2022. Recuerden que esta semana 4, lo que les comentaba hace unos minutos, inició el lunes 30 de mayo de 2022 y finalizará el domingo 5 de junio de 2022 a las 23:59 de la noche, un minuto antes de medianoche, horarios de la Ciudad de México. Y revisen las rúbricas como siempre. En esta semana de integración, semana integradora, los contenidos son los siguientes. Búsqueda de información confiable a lo largo de este módulo, de este mes casi. Hemos visto justamente cómo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de los medios masivos de comunicación y del Internet, pues nos ofrece una cantidad infinita de información. Y esto solo a un solo clic de distancia. Y por ello es importante que se puedan y entiendan que es importante distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Las páginas web que los buscadores arrojan como primeras opciones no necesariamente contienen la información más pertinente para nuestras búsquedas, sino que en muchas ocasiones son las que en su momento pagaron a estos buscadores para que aparezcan como primeras opciones. Por ello, es importante que busquemos no solo en los primeros sitios los contenidos por lo general patrocinados o pagados para ser más visitados y no son siempre los más confiables. Ok, continuemos. Recuerden, por favor, que es muy importante que cuando hagan una investigación para ver si esta información es fidedigna, revisen si la información que consultan es auténtica o no. Para saber esto, es necesario que busquen qué tipo de información sea avalada por alguna institución y quien obviamente, en caso de que no sea una institución pública o privada, pues que la persona que está avalando o firmando ese documento o ese comentario, pues tiene elementos de trayectoria, autoridad en la materia y la vigencia y la actualidad de la información siempre es importante porque esto nos permite también avalar si reconocen sus citas dentro de sus trabajos y referencias si son institucionales, documentales o simplemente personales. Recuerden que la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Respondan las preguntas siguientes para confirmar lo fidedigno de dicha información, que sean válidas. Estas preguntas son muy importantes relacionarlos con la información que ustedes obtengan de Internet, pues nos ayudarán a determinar la confiabilidad y la vigencia de dicha información para la realización de sus trabajos escolares, personales y por supuesto profesionales en un momento determinado y laborales. Por supuesto, el quién es el autor, si este autor es o institucional o es una persona, es experto en su campo, en su área, a qué institución pertenece o a qué empresa pertenece, cuándo. La pregunta cuándo, siempre revisemos la información está actualizada, en qué día, en qué mes y en qué año. Permítanme, por favor, esta se actualiza.
Perdón, se desconectó la grabación. Perdón, se dejó de conectar. Entonces yo hablando y no se grabó nada. Entonces, bueno, continuaba yo diciéndoles que para contestar estas preguntas, para ver si la información es fidedigna, siempre en estas semanas de integración, para resolver las actividades, debemos buscar que la información sea fidedigna y esto también en todos nuestros trabajos, revisar estas preguntas, quién, cómo, cuándo, qué y dónde. ¿Quién es el autor? ¿De qué institución es? ¿A qué pertenece? ¿Que si es experto? ¿La información está actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Cómo se presenta la información? Si esta información está ordenada de forma lógica, el lenguaje es adecuado, de qué trata, la información es compleja, precisa, indica las fuentes de información, el origen de los datos, de qué fecha son, las conclusiones están justificadas, dónde se encuentra la información, en algún sitio de alguna página oficial, en algún repositorio. Esta página es personal, institucional o comercial y cuál es la reputación de la misma. Así como recuerden que tenemos diferentes tipos de buscadores, los generales como Google, como Yahoo, donde cualquier persona puede ingresar y obtener información y tener disposición de los demás en la web, sin importar si saben o no sobre el tema. Y recuerden que no toda la información que arrojan estos buscadores es eficaz o certera. Por su parte, también tenemos los directamente buscadores académicos, debido a que las instituciones públicas y privadas a nivel global se dieron cuenta de la importancia y la utilidad de realizar trabajos académicos, estudiantes, docentes e investigadores desarrollaron directamente buscadores académicos como son los siguientes. Google Académico, que es uno de los más populares y el más utilizados, que nos permite buscar información de diferentes temáticas y formatos como tesis, libros, artículos, etcétera. Microsoft Academic, que proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de información científica, y pueden clasificar su búsqueda según tema, autor y fecha. Cielo, que contiene información científica electrónica, principalmente en América Latina y el Caribe, así como Redalic.org, que es la revista de ciencias científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y pueden localizar artículos por autor, por el título, por la revista, por el país y hasta por la disciplina. La Dialnet, que es también una de las bases de contenidos científicos en español y que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas, etcétera. Por otro lado, tenemos que las bibliotecas en línea tienen y ofrecen la digitalización de las referencias originales, así como la actualización de los elementos localizados. Es importante omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el o las, para tener una información y una búsqueda mucho más completa. Así como usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Usar los operadores booleanos como son AND o comillas, OR, NOT, o en su momento usar operadores de truncamiento como pueden ser signos como asterisco, signo de interrogación o signo de pesos. Recuerden que las tecnologías de la información y la sociedad en nuestra época han ayudado a revolucionar y es importante considerar estos elementos para la realización de nuestras materias. Recuerden que en esta semana de integración, semana 4, semana integradora, que empezó del lunes 30 y cierre el domingo 5 de junio a las 23:59 de la noche, es importante que ustedes realicen directamente el foro integrador, el foro de integración, la actividad formativa 7, llamada aplicaciones para el aprendizaje, y tiene 3 intentos y se queda, recuerden, la calificación más alta. La actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento, donde también tienen 3 intentos para realizarla y se queda la calificación más alta.
así como el ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2. Este no se sube a la plataforma, simplemente es para que ustedes realicen. Y la autoevaluación, que es importante que la realicen, ya que se considera es parte de su calificación, así como es importante decir que de la autoevaluación es necesario que le den enviar y confirmar 2 ocasiones. Enviar y confirmar y luego le van a volver a dar continuar, enviar y confirmar. Es decir, es necesario para la autoevaluación y que se registre la misma dentro de la plataforma esos 2 envíos, por favor. Y bueno, continuemos pues, perdón la demora, que le reitero, se desconectó la grabación, por eso estoy nuevamente conectada. El proyecto integrador, llamado las tecnologías de la información en la sociedad, que tiene un valor del 30% dentro de la calificación final de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es importante y lo que ustedes necesitan es investigar en Internet acerca de los usos de medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantallas de sus aportaciones en foros de aprendizaje, en su foro de integración, compartir información en su red social, en donde hablen justamente de el uso que les dan a las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación y generar enlaces para publicar recursos multimedia. También es de gran importancia que ustedes entiendan cómo lo van a realizar. Van a investigar los diferentes medios de comunicación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Pueden retomar la información consultada en semanas anteriores. 2. Averiguar que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cómo se utiliza en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea desde el ámbito laboral, educativo, familiar, etc. En este foro, en este proyecto de integración, ustedes también tienen que realizar, ingresar al foro Aprendiendo correspondiente a esta semana integradora, semana 4, y en este preguntar el uso que dan los compañeros en sus localidades, diferentes a la tuya, cómo utilizan las tecnologías de la información en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, etc. Y registrar la información que los compañeros comparten del uso que le dan en sus comunidades a las tecnologías que coloquen dentro del foro Aprendiendo. A su vez, elaboren un recurso multimedia en que retomen la información recabada del punto 1, 2 y 3 de respecto a lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo estas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de combinar audio, video, imágenes, etcétera. Por ejemplo, pueden realizar una presentación digital con audios, videos o imágenes o realizar una presentación como video que van a subir a YouTube, entre otras. Recuerden usar su creatividad. También revisen, por favor, los recursos que se apoyan en la elaboración de su actividad, ya sea la guía de PowerPoint de la semana 2 y los videos que se les colocan dentro de esta semana integradora, semana 4, dentro de este módulo, por favor. Así como recuerden elaborar una presentación digital. No olviden acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustren la información que ustedes están presentando. El recurso debe de tener los siguientes datos. Una introducción, que es la presentación digital, que van a subir ya sea a su Drive o que van a colocar dentro de YouTube. Debe de tener una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las tecnologías de la información en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. En la diapositiva 2, el contenido, cómo se presentan las tecnologías de la información en su comunidad y cómo usan sus compañeros las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades de ellos. Y por último, una conclusión
donde se plantee de manera sintética la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la resolución de problemas y la participación social. También deben de compartir en una red social, la de su preferencia, una de las maneras en las que ustedes utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Si dicha red les permite utilizar el hashtag en mayúsculas, el signo de directamente, el primero el signo de gato y luego en mayúsculas uso las TICs para y colocar el cómo utilizan las TICs para colocar directamente una captura de pantalla justamente de esa publicación que utilizaron o realizaron en la red social. Si no se los permite utilizar el hashtag, entonces únicamente compartan el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación dentro de esa red social. Recuerden, y una nota importante es que el hashtag es una etiqueta que les permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre el hashtag, en este caso uso las TICs para, podrán ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, utilicen siempre el signo de gato antes de la palabra o frase cuando publiquen un texto en sus redes sociales. Elaboren un documento de texto en el que incluyan, y es el que van a subir justamente dentro de su proyecto integrador, la portada, un procesador de texto con una portada donde aparezca su nombre, nombre de la actividad, su nombre completo y su grupo, así como el enlace del archivo multimedia que ustedes subieron o la liga del recurso que subieron a la nube o la liga de YouTube, donde se encuentra justamente dicho multimedia con los elementos solicitados. A su vez, es importante revisar las ligas que sean las correctas, pues recuerden que es la forma en que se evalúa su actividad, así como dentro de este procesador de textos deben de colocar las evidencias de la recolección de la información que efectuaron del paso 3 de esta tarea, las capturas de pantalla de la conversación del foro aprendiendo de la semana 4, semana integradora, donde ustedes como sus compañeros colocan cómo utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación en sus comunidades, así como las capturas de pantalla de las publicaciones de la publicación que ustedes realizaron en la red social según lo indicado en el paso 8 que acabamos de decir de esta actividad. Y por supuesto, cuáles fueron las fuentes de consulta que utilizaron para la realización de esa presentación o multimedia. Una vez que realicen lo que se indica, recuerden nombrar su archivo proyecto integrador con sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, si tienen 2 o 3 nombres. Solo es necesario colocar el primero, su primer nombre, guión bajo, M01S4PI. Y, por supuesto, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, los dos apellidos, Hernández González, el ejemplo que les colocan directamente dentro de la plataforma. Y recuerden cargar su archivo en la plataforma en formato de texto, doc o docs, con un peso menor a 20 megabytes. En este proyecto integrador, lo que vamos a entregar es un procesador de texto que incluya la liga, obviamente la portada, la liga del recurso multimedia, así como recuerden las capturas de pantalla del foro aprendiendo, donde se vean directamente sus participaciones y el cómo los compañeros de ese foro utilizan en sus comunidades las tecnologías de la información y las capturas de pantalla donde ustedes compartieron la publicación en su red social, de preferencia con el hashtag como se les solicita. En caso de que no se los dejen, pues simplemente coloquen la captura de la publicación donde se vea el cómo utiliza las tecnologías de la información en su comunidad. Así como, por supuesto, sus fuentes, la obtención de la información,
de donde obtuvieron la información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Por su parte, tenemos un foro de integración dentro de esta semana de integración, es su actividad integradora, foro de integración, y para evaluar su participación en este foro, deben de realizar al menos 5 aportaciones, no 3, no 4, 5. 3, la primera aportación responde al planteamiento del foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve. Pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En la segunda participación de este foro de integración dentro de la semana 4, semana de integración, deben de explicar cómo ayuda la herramienta o aplicación de las tecnologías de la información a sus compañeros en su trayectoria como estudiante de prepa en línea CEP. Y en su tercera y cuarta aportación retroalimenten a 2 diferentes compañeros y respondan aparte de sus retroalimentaciones que los compañeros les hayan hecho de su primera y segunda aportación. Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones, que sean breves, que te generen diversidad de conocimiento, eviten subir documentos o imágenes en el foro, simplemente enlaces si lo requieren y utilizar las etiquetas, que son las normas de comunicación virtual, así como realizar comentarios breves, aproximadamente de 5 líneas, dentro de las aportaciones tanto personales como las que le hagan hacia sus compañeros, siempre de una forma y un lenguaje respetuoso. Y es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento de texto y luego copien y peguen los elementos de herramienta del foro para evitar que la plataforma se cierre y se pierda información. Así como recuerden que todas las actividades cierran este domingo 5 de junio de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Lo que les comentaba y es de gran importancia, tienen que realizar una autoevaluación donde recuerden, mis estimados estudiantes, que deben de hacer 2 confirmaciones. La primera confirmación les va a decir el intento debe de ser enviado, le van a enviar todo y terminar, y deben de dar una segunda confirmación donde igual le de enviar todo, terminar, para que pueda quedar asentada dicha autoevaluación como parte directamente de su actividad y de su trabajo en esta plataforma y en este módulo 1 llamado módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Por supuesto, recuerden que deben de realizar directamente sus aportaciones en este foro aprendiendo, así como por supuesto puedes realizar sus foros de integraciones, sus actividades formativas, su actividad formativa 7 y 8. Recuerden que tienen 3 intentos en estas actividades formativas. Déjenme, me regreso aquí de las actividades a entregar. Recuerden que el foro de integración tiene un valor del 30%, por ello es muy importante que la realicen. Entonces, reitero, en esta semana integradora, en esta semana 4, deben de realizar el proyecto integrador con las especificaciones que les dije hace unos minutos, tanto ya lo que van a subir en Drive como directamente lo que ustedes van a subir dentro de la plataforma, que es el procesador, con su portada, con su nombre de la actividad, su nombre, la liga, las características de las capturas de pantalla, tanto de la red social, tanto del foro aprendiendo, de lo que compartieron sus compañeros como ustedes, en fin, y por supuesto las evidencias y las fuentes de consulta. El foro de integración donde deben de realizar mínimo 5 aportaciones en esta semana, que recuerden cierre el domingo, aunque les reitero que yo el viernes voy a realizar mi justamente mi segundo espacio abierto de esta semana integradora, semana 4. Entonces, para la actividad número de foro de integración, pues les voy a hacer el cierre y las conclusiones del mismo el viernes, pero ustedes pueden seguir participando hasta el cierre.
y realizar la actividad formativa 7 llamada aplicaciones para el aprendizaje, donde recuerden tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. La actividad formativa 8, Sociedad de la Información de la Información o del Conocimiento, donde también tienen 3 intentos. Recuerden para estas actividades formativas revisar todos los materiales de esta semana integradora, semana 4, y bueno, recuerden que tienen 3 intentos. El ejercicio de práctica es únicamente para que ustedes hagan un ejercicio y practiquen. No se pueda subir en ningún momento en plataforma, únicamente es para ese ejercicio. Y la autoevaluación es necesaria que la realicen y tienen que confirmar en 2 ocasiones. Y bueno, recuerden que estoy aquí para apoyarlos. El viernes tendré mi segunda directamente encuentro, espacio abierto con ustedes para cualquier duda. No se aceptan actividades fuera de tiempo o extemporáneas, ni se hacen extensiones en esta semana integradora, semana 4, porque el cierre de este módulo es el domingo 5 de junio y el lunes ustedes ya después de la 1 de la tarde, no, después de las 3 de la tarde, sin problema ya pueden consultar su calificación final, ya que el lunes por la mañana yo estaré calificando estos proyectos integradores, sus actividades y participaciones en foro de integración y ustedes obviamente ya implicó que realizaran sus actividades formativas y sus autoevaluaciones. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes y seguimos en contacto a través del foro Aprendiendo, a través directamente les coloqué por ahí un mensaje en donde les solicito sus aportaciones para el foro Aprendiendo, para que es parte de su proyecto integrador y por supuesto del foro de integración. Y bueno, no me resta más que desearles que tengan excelente semana y pues sigo aquí en espera de cualquier duda.